Muy buenas noches, estimados televidentes. Este es Enfoque 21, su programa producido por Canal Antigua y el diario Siglo XXI. Esta noche vamos a tocar el tema ¿qué pasa en Guatemala? Los problemas están siempre a la orden del día. Está con nosotros Luis Linares, él es director adjunto de Así es, la institución que se dedica al análisis de asuntos políticos, económicos y sociales en Guatemala. Con él vamos a conversar sobre los principales problemas que tenemos en nuestro país, que si los vemos de una repasada tal vez superficial y muy rápida, podemos ver que la inseguridad continúa, la corrupción aflora de nuevamente en Guatemala, la conflictividad social ha estado a la orden del día y para colmo de males tuvimos un terremoto que nos ha creado también nuevos problemas, sin olvidar que la impunidad persiste, que en el Congreso de la República las leyes se aprueban de manera antojadiza y con intereses muy particulares, todo lo cual nos presenta un panorama bastante complicado en este fin de año para Guatemala. De eso vamos a conversar con Luis Linares. Luis, mucho gusto. Gracias por aceptar Gonzalo. siempre la participación en Enfoque 21. Gracias a ti por la invitación. Quisiera que tal vez viéramos primero lo que opina la gente sobre la situación y la problemática nacional, cómo lo mira la gente de la calle, es importante la opinión. Veamos primero la opinión de la gente en la calle. Pues no lo creo. Muchos asaltos, mucha delincuencia. En general, no mucho. Por todas las cosas que pasa, pues, inseguridad. Pues para mí no, porque mucho desempleo. Mucho desempleo. No, de ninguna manera, porque mucha violencia, señorita. No, porque en primer lugar mucha violencia y la situación económica que todo el mundo está afectando. Estamos estancados. 100% positivos, vamos por bien camino. Creí que primero mucha delincuencia, mucho ladronismo, todo. ¿Podría ser desempleo? O sea, nadie se preocupa por los demás. Fíjese que a uno de mayor ya lo marginan. Piensan que porque uno ya está grande no puede trabajar. Yo he buscado trabajo y no he hallado. Yo ya tengo 51 años. Mi esposo tiene ya casi como unos 5 o 6 años de no trabajar y tampoco, porque ya estamos viejos, ya no hallamos trabajo. Y sí tenemos que comer. Pues ahorita las extorsiones, más que todo. La economía y la inseguridad. La inseguridad y la economía. Ay, los políticos nunca se ponen de acuerdo. Luis, esto que vimos obviamente no es una encuesta, es un simple sondeo en la calle, pero sí refleja, son personas tomadas al azar, se escuchó una opinión positiva, sí refleja un sentimiento bastante frustrante. Desde el punto de vista del análisis que hace una institución como Así es, que se basa por supuesto en encuestas, pero también en el análisis que ustedes realizan, ¿podríamos decir que el país está mejor que antes, igual o que estamos peor? Pues yo creo que lo más que se puede decir es que estamos igual en cuanto a situaciones, por ejemplo, de inseguridad, que es la que aparece aquí en las entrevistas como la principal seguridad de la población, de la ciudadanía, pues hay la sensación de que la seguridad no mejora, a pesar de que desde el año pasado venimos ya con una situación de una reducción de la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, pero hay otros temas de violencia, de inseguridad, como los asaltos, las extorsiones, etcétera, que no permiten que la gente se forme en la gente una sensación de mayor seguridad o de que al menos vamos por el buen camino. Aunado al tema del económico, del empleo, en donde también recién el INE entregó la encuesta nacional de empleo e ingresos del año 2012, en donde la situación de precariedad laboral pues se mantiene, continúa igual que la encuesta 2010 y 2011, así que en estos dos campos no hay mejoras sustanciales. Ya va pasando, ya pasó sobradamente
el tiempo de la luna de miel, del beneficio de la duda para el gobierno, de la oportunidad de echarle la culpa al que estuvo antes, porque ya vamos llegando casi al año. Así que debieran verse acciones más concretas, más efectivas en los temas especialmente de seguridad, porque las variables económicas, este es el problema que señalaba la señora ahí, de una situación de desempleo especialmente dramática, especialmente para personas, no para jóvenes porque no tienen experiencia, y para personas de edad adulta, edad madura, porque ya están viejos. Entonces, porque hay una compresión, se ha comprimido mucho las oportunidades de empleo. Hoy fue un día particular en Guatemala. El Congreso estuvo a punto de discutir, pero finalmente no se logró la discusión, pero se dio una gran confrontación en torno a la Ley de Desarrollo Rural Integral, que la opinión que tengo es que refleja la situación, el momento actual que vive el país, un país bastante polarizado ideológicamente. No hay puntos como intermedios o puntos grises, todos queremos o blanco o negro. Esto en realidad también complica un poco el escenario político del país y el escenario social mismo del país. Sí, que pone en primera plana, pone el tema ancestral de Guatemala, que es el de la tenencia de la tierra, y en donde pues hay dos posiciones, como decías, muy polarizadas, muy distantes unas de otras. Unos, los campesinos, que plantean una política más activa en materia de acceso a la tierra, que sea más efectiva en cuanto a cantidad de beneficiarios, y por otro lado el sector empleador, empresarial, principalmente el sector agropecuario, que se niega rotundamente a cualquier solución que vaya más allá de lo que hasta el momento tenemos. Entonces, y tenemos que recordar que buena parte de los conflictos que se dan en Guatemala, aludías al inicio a la conflictividad, buena parte de los conflictos que sufrimos en Guatemala están relacionados con el tema de la tierra. Entonces, se necesita una acción efectiva. Lo de la Ley de Desarrollo Rural, pues yo pienso que es algo más programático que digamos, con preceptos de aplicación inmediata, pero viene a ser como una satisfacción, como una válvula de escape, o como abrirle la llavecita de escape de la presión para aliviar un poco el tema de la conflictividad. Y por otro lado, se mira que también aparte que somos una sociedad muy polarizada, muy desconfiada, tampoco recurrimos a la vía del diálogo, de la transparencia, porque otra vez esta ley se dijo que fue muy discutida, pero en realidad cada uno de los sectores mantuvo sus posiciones, nunca hubo un debate público abierto y nunca se plantearon soluciones intermedias de parte de uno y de otro. Exactamente, fue un diálogo de sordos, entonces no hay posibilidad de encontrar una zona gris en donde se puedan identificar soluciones que pudieran ser aceptables, porque se mantienen las posiciones maximalistas, o todo o nada. Entonces ahí es muy difícil alcanzar acuerdos, y realmente los dos sectores debieran de adoptar una posición de ceder en aras de reducir la conflictividad y evitar que esto se agregue a los problemas de seguridad que tenemos con acciones que vayan, digamos, de presión, que van más allá del ejercicio pacífico del derecho de manifestación, como ahora ha sido con las marchas campesinas, pero también pueden darse otro tipo de situaciones como ocupaciones, bloqueos, que también se han dado. Y que pueden perfectamente incrementarse. Y el otro tema es el creciente deterioro de la credibilidad del gobierno por el tema de la transparencia y de manejos de algunas áreas de inversión del Estado, especialmente FONAPAS, recursos los temas de la deuda flotante, etcétera, que deterioran la imagen del gobierno y la confianza que se tiene en la ciudadanía, y donde muchas denuncias que se dan en los medios de comunicación no tienen una respuesta, no tienen un seguimiento que le permita a la ciudadanía tener confianza en que esos problemas de corrupción están siendo atacados y que hay una voluntad efectiva del gobierno para erradicarla. Vamos a ir al primer corte comercial, Luis. Inmediatamente vamos a continuar con el tema precisamente de la corrupción, para ver, porque es un mal que nos viene aquejando
Si analizamos la nueva época democrática desde 1986 hasta la fecha, ningún gobierno ha salido con las manos limpias y lamentablemente pues ese ha sido un tema recurrente en cada una de las administraciones. Vamos con un corte comercial, volvemos inmediatamente y usted no se mueva para seguir escuchando y tratando de que a través de Enfoque 21 podamos entender qué nos pasa aquí en Guatemala con tantos problemas que nos agobian. Estamos de vuelta con Enfoque 21 esta noche tratando qué pasa, problemas continuos agobian a Guatemala, problemas a la orden del día. Está con nosotros Luis Linares, director adjunto de Así es. Luis, antes del corte conversábamos sobre el tema de la corrupción. Yo recuerdo que este ha sido un tema recurrente en la época de la democracia cristiana del presidente Vinicio Cerezo. Se empezaron a hacer señalamientos de corrupción. Años después, el presidente en una declaración particular decía, mire, ahora sí hay corrupción, nosotros apenas nos quedamos con los vueltos. ¿Qué pasa en Guatemala? ¿Por qué hay tanta corrupción? Se acaba de aprobar una ley que evidentemente leyes existen, pero el problema es que no se ve una voluntad de combatir y terminar la corrupción. Sí, creo que esto que aludías al principio, digamos que el proceso, la corrupción que inició o que se dio a partir de la transición democrática, también antes tuvimos, es correcto. Recuerdo yo que en la época de Lucas se decía, bueno, también Íñigo Las Fuentes, que tuvo en su momento decían que grandes, solo dejó el quetzal de la carretera, que solo había dejado el quetzal de la carretera de Palín, el quetzal de Palín, y comparado con lo que pasó en tiempo de Lucas, pues también era como un principiante el general Íñigo Las Fuentes. Entonces hemos tenido una situación de creciente corrupción derivada, creo yo, fundamentalmente de la falta de castigo, de la impunidad que existe, que alienta a comportamientos cada vez más descarados, con acciones en materia de peculado, de robo, de lo que se llama eufemísticamente desvío de fondos, pero en realidad es una apropiación, un hurto de los recursos públicos cada vez más descarado y cada vez más frecuente en prácticamente todo tipo de contrataciones públicas, en el Ministerio de Comunicaciones, en los fondos, en las municipalidades, de manera que se da una situación en la cual también las muchas empresas sanas dejan de ser oferentes para el Estado porque saben que no pueden competir con las empresas corruptas, en donde incluso hay muchas versiones también cada vez más de narcotraficantes o gente vinculada al narcotráfico. Entonces, esto nos lleva a una situación también de cada vez más mayor corrupción en el manejo de los recursos públicos, a pesar de la ley de transparencia, a pesar de leyes como contra el lavado de dinero, de enriquecimiento ilícito, pero también estamos entonces el tema de la falta de eficiencia en los órganos de control, la Contraloría de Cuentas, el Ministerio Público y el Congreso en su función fiscalizadora, porque también se dice que muchos diputados cada vez más están involucrados en los temas de corrupción con la obra pública, como antes fue con el PACUR. Se volvieron prácticamente contratistas del Estado. Claro. Hay un tema, por cierto, Luis, que llama la preocupación. Ayer la diputada Ninette Montenegro y los diputados de Encuentro como Guatemala sostuvieron una reunión con la Contralora General de Cuentas y se habló de una lista negra de ONGs. Estas ONGs lo que se utilizan es como fachadas para corrupción, pero lo curioso es que no se da a conocer la lista negra, o sea, y eso cuando decimos lista negra son las peores, porque no quiere decir que las demás no sirvan para... Sí, porque se ha pervertido el sentido de las ONGs a volverlas intermediarias para eludir los procesos de cotización y de licitación en la adquisición de bienes y de servicios del Estado. Y a la luz de esta corrupción y de esta situación, obviamente cada uno de los gobiernos llega con muchos compromisos y hay una red permanente que está corrompiendo a los nuevos funcionarios, porque lo que vemos es que un gobierno llega con buenas intenciones y al poco tiempo empiezan a tener las mismas denuncias de corrupción. Sí, porque está toda la estructura de corrupción que el